Y pasamos a la última comunicación de esta sesión, la Ana de Miguel Rodríguez, titulada «La arquitectura doméstica responde a la industrialización». Vamos a ver qué tal responde. Pues, aunque, como decía, la conferencia se titula Arquitectura doméstica responde a la industrialización, de lo que voy a hablar fundamentalmente es de las colonias Parque Residencia y El Viso, que se construyeron en Madrid y supusieron la entrada del concepto de vivienda moderna y los primeros intentos de responder a la industrialización a nivel de arquitectura doméstica en un conjunto. A principios del siglo XX, Madrid debe responder a su crecimiento como consecuencia fundamentalmente del fenómeno migratorio. En 10 años, entre 1920 y 1930, podemos decir que su población se duplica. En estas circunstancias, el crecimiento debe seguir los parámetros del urbanismo moderno. Tratar de integrar grandes infraestructuras como el tranvía y grandes vías como sería el Paseo de la Castellana, crear áreas de actividad económica en zonas concretas para crear una ciudad más competitiva, responder a las necesidades de vivienda, evitar los hacinamientos y crear en realidad una ciudad más sostenible, ¿no? Donde el redimensionamiento de los espacios urbanos se considerase, estudiando las secciones de las calles, la situación de las zonas ajardinadas y demás. Para responder a este crecimiento, pues se aprueban una serie de leyes urbanísticas, como la de 1911, que es la Ley de Ordenación del Extrarradio, y luego en 1920, que sería lo que más nos interesa, se aprueba por el Ministerio de la Gobernación el Decreto para la construcción de los parques urbanizados de Madrid. En uno de estos parques urbanizados, el segundo parque urbanizado, es donde se ubicará la colonia Parque Residencia y también los edificios de la Institución Libre de Enseñanza, ahí en esa zona señalados. En este momento, sin duda, el proyecto de Parque Residencia supuso una innovación tanto en el contexto arquitectónico como urbanístico. Hasta ahora el concepto de vivienda de clase media pues, era un modelo de casas de varios pisos cerca del centro y en manzana cerrada. En este momento, cuando surge este tipo de urbanización abierta fuera de la ciudad, es una novedad. El residente encontraba todo lo que podía hacer su vida agradable, ¿no? La luz, la vegetación, una vida sencilla y funcional con un mobiliario diseñado a escala de sus necesidades. Bueno, estos son, digamos, la evolución de esa zona de Madrid a lo largo del eje de la Castellana, donde estaba el antiguo hipódromo, y cómo se ve el crecimiento de la ciudad a lo largo de esa vía. También hay un plano de Zuazo para toda esta zona de nuevos ministerios, y todo esto pues empieza a desarrollar a primeros de los 20 hasta prácticamente el año 36, que se ve interrumpido con la Guerra Civil. Bueno, las administraciones, al mismo tiempo que debían de responder al tema del urbanismo, también debían responder a las necesidades de vivienda. Por tanto, a lo largo de estos años se aprueba una serie de leyes, las leyes de casas baratas de 1911, del 21 y del 24, hasta que finalmente en el 25 se aprueba la ley de casas económicas, que es mucho más flexible. Estas leyes, además de, digamos, definir el tope salarial y la financiación y a quién iban dirigidas fundamentalmente, luego empiezan a ser mucho más flexibles y además de definir el modelo de vivienda unifamiliar, pues empiezan a ampliar las tipologías a bloques plurifamiliares, ciudades satélites, incorporan el fenómeno del cooperativismo y se crean pues las colonias corporativas de funcionarios, de ferroviarios, de artistas. Y bueno, así llegamos al año 25, que como he dicho es el año en el que se aprueba la ley de casas baratas, que era más flexible, que simplemente suponía auxilios tributarios y de financiación, y en este marco es en el que el señor Iturbe, que era un promotor, bueno, que hizo varias colonias en Madrid, pues se acoge al marco de esta ley para crear Parque Residencia. En estos años, pues el contexto europeo, digamos que estaba mucho más adelantado que lo que había en España, ¿no? A partir de 1919, con la Conferencia Interaliada de Urbanismo, se busca una solución conjunta al crecimiento de las ciudades y también a la necesidad de vivienda en los países aliados tras la Primera Guerra Mundial.
A ella acudieron pues, países aliados, países neutrales, y se abordan los puntos de la organización activa del urbanismo, la legislación y la vivienda. Una de sus consecuencias fundamentales era buscar una vivienda aceptable para todo el mundo para evitar el hacinamiento que se estaba produciendo en las ciudades como consecuencia de la revolución industrial. Al mismo tiempo, en los países que habían perdido la guerra, pues el concepto organizativo había vuelto a un modelo que ya se planteó en el siglo XIX, que era la Siedlung, que además de ordenar, descentralizaban el territorio, intentando llevar colonias autosuficientes, por eso se llaman colonias, sino conjuntos de vivienda, fuera de la ciudad y en torno a las fábricas, para no tener que acumular las fábricas y todo lo que las rodeaba dentro de las ciudades. Bueno, pues a comienzos de los años 20 en España se empiezan a publicar artículos sobre estas construcciones y estos ejemplos europeos, sobre todo García Mercadal en la revista Arquitectura publica muchísimos artículos, entre ellos Theo van Doesburg y los principios de De Stijl, que casi se considera pues, el manifiesto de la arquitectura moderna en España. Los arquitectos ya asumen que en Europa la arquitectura no podía desvincularse de este proceso que se estaba produciendo, que era la revolución industrial, el maquinismo y la producción en serie, con lo cual la arquitectura debía imbuirse de este espíritu en todos sus procesos, desde el proceso proyectual hasta la puesta en obra. Entonces la idea era una arquitectura normalizada, de forma que la forma respondiese al uso, ¿no? Y los elementos constructivos y estructurales debían fabricarse en serie y a partir de ellos poder crear los proyectos, ¿no? Era lo que Le Corbusier llamaba la caja de elementos. Bueno, pues así en 1931 el señor Iturbe, como hemos comentado, encarga a Blanco Soler y a Rafael Bergamín la construcción de Parque Residencia, que supuso el primer ejercicio, digamos, de conjunto de vivienda moderna en Madrid. Y trató de conjugar todos esos parámetros modernos en cuanto a ordenación, diseño y proceso constructivo en la medida de lo posible, ya que España aún así seguía siendo un país, comparado con Alemania, pues fundamentalmente artesanal. Entonces, digamos que estas viviendas modernas eran más en su concepción que lo que fueron en su construcción, ¿no? Trató de separar circulaciones, por ejemplo, ya tiene muy claro la importancia del vehículo y por lo tanto hay una circulación peatonal y una circulación rodada claramente diferenciada. Le da mucha importancia al espacio exterior, hay un espacio semiprivado que son los jardines, un espacio público, la calle, la vegetación la integra como elemento de diseño. Las viviendas pues, aparecen pintadas de colores claros para crear un conjunto homogéneo dentro de la vegetación, digamos también que eso viene un poco del neoplasticismo, ¿no? Las viviendas se orientan en función del soleamiento, la fachada es abstracta, sin jerarquizar, los huecos siguen la distribución interior y se abren donde el uso lo requiere, y las viviendas pues, están racionalizadas, libres de ornato y con elementos prefabricados, ya digo, en la medida de lo posible, sobre todo en lo que se refiere a la estructura y a la carpintería exterior. Porque si bien la construcción debía ser económica, que no barata, porque no fueron viviendas, digamos, baratas, eran viviendas para una clase media y en ella pues empezaron a utilizar esos nuevos materiales y sobre todo ese nuevo concepto. Se colocan por primera vez instalaciones de cocinas eléctricas que pudieran competir pues, con las de carbón. Y también en el diseño interior, pues en el diseño interior participan los arquitectos y aparece otra vez ese concepto de diseño industrial y producción en serie. Los arquitectos Blanco Soler y Bergamín diseñaron el mobiliario pues siguiendo la inspiración Bauhaus, ¿no? Y buscando elementos funcionales que mejorasen la calidad de vida de quienes los habitaban y sobre todo intentando aprovechar en la medida de lo posible el espacio. El modelo de residencia, de parque residencia, fue un éxito total. De hecho, las viviendas se vendieron antes de ser terminadas y sus propietarios en su mayoría fueron arquitectos, ingenieros e intelectuales de la época. De hecho, Eduardo Torroja fue uno de sus habitantes, que sería luego el precursor del grupo que se formó en el 34, pues para investigar, promover y divulgar todos los campos relacionados con la construcción desde el punto de vista técnico y científico, que al final sería el Instituto Eduardo Torroja. Vale.
Bueno, el éxito de Parque Residencia fue tal que el señor Iturbe compró más terrenos en la zona norte de Madrid para construir el Viso, que digamos sería repetir Residencia, pero mucho más depurado. El Viso se proyectó para 130 viviendas y al final se construyeron 242, o sea que el fenómeno especulatorio ya en ese momento funcionó. Y tuvo dos fases, una del 34 al 36, se vio interrumpido con la Guerra Civil y se recuperó en el 39 hasta el 54, aunque el aspecto de la segunda fase, digamos, que nada tuvo que ver con el primero. No, se ve que la orientación de las calles, el tratamiento de la vegetación, la separación de las circulaciones y los usos, todo esto evidenciaba la preocupación por la naturaleza y por crear un ambiente cada vez más agradable para la vida humana. Su construcción, como he dicho, si bien no se realizó a partir de la caja de elementos que promulgaba Le Corbusier, sí que buscó en la medida de lo posible la estandarización. Estas viviendas pues, tenían la ventaja de mejorar el nivel de vida de sus propietarios con menores costes, subrayando el valor de la estructura y el carácter funcional de la construcción. Son bloques de viviendas, como veis, de planta muy sencilla, y ya digo que más que una revolución en el sentido de su construcción fue porque era la primera vez que aparecían estos modelos en Madrid. Esta es la segunda fase del Viso, que como digo perdió totalmente su carácter y muchas fachadas se forraron de ladrillo y sus habitantes, que antes digamos eran pensadores, de un pensamiento mucho más liberal, pues pasaron a ser gentes mucho más conservadoras. Aún así, arquitectos de renombre participaron en esta segunda fase, ¿no? Y como he dicho, pues aunque hoy perduran bastante transformadas por la presión urbanística y por el desconocimiento de lo que supusieron, en cuanto a símbolos de modernidad, en el momento de su construcción, pues ahí todavía está.